Alex Comuniqueros Galácticos, bienvenidos ahora mismo a 9:42 hora de España. Estamos ya en directo aquí en Twitch, hoy con una tertulia que ya venimos días anunciando y que ha suscitado mucho interés, que es sobre el terraplanismo. De hecho lo hemos titulado así. Con el permiso de nuestros invitados, hemos titulado la tertulia de esta manera. ¿Estos terraplanistas están locos? Yo me lo pregunto, porque la tendencia en la sociedad siempre es que cuando alguien va contracorriente es que esa persona es un loco. No, es que, pero ¿cómo nos han podido engañar de esta manera? Bueno, pues ya sabéis que en este programa siempre vamos con la mente abierta, dudamos de todo, somos muy escépticos, pero siempre vamos con la mente abierta. Entonces, yo soy de los típicos que sí, que yo creo que la Tierra es esférica. ¿Por qué? Bueno, porque me lo han explicado desde pequeñito, porque he visto fotografías por satélite, porque he hablado con astrónomos, astrofísicos, científicos que me explican que sí, que la Tierra es esférica, pero ¿y si no es cierto? ¿Y si no es esférica? ¿Por qué no podemos plantearnos estas cosas? El otro día veía un documental precisamente en Netflix sobre ese tema del terraplanismo y claro, era un documental que lo que hacía es dejar a los terraplanistas como frikis, cuando en realidad si tú escuchabas sus argumentos, eran argumentos científicos. Es decir, los terraplanistas no son tontos, no son estúpidos, tienen argumentos científicos para defender sus teorías y son los argumentos que quiero escuchar hoy en el Twitch de Alex Comunica. Por una parte, nos acompaña Jordi y David, que son hermanos, los hermanos Barea, conocidos también como los hermanos Barea, son los que tengo ahora mismo, a ver, aquí, por ejemplo, mira, aquí lo estoy señalando. Ahí tenemos a Jordi. Jordi está a mi izquierda, sería. Jordi, levanta la mano. Hola, soy Jordi. Y tenemos abajo, tenemos a David. David, bienvenido, David. Levanta la mano para que sepan quién es eso, con iluminación y todo. Hay que decir que los hermanos Barea, Jordi y David, son investigadores independientes, organizadores y expositores de 3 encuentros de tierra plana, 2 en Barcelona y 1 en Madrid, el cual contó con más de 500 asistentes. Han participado en otros encuentros como en Argentina y Chile, tienen canal en YouTube y en Odyssey con el mismo nombre, Hermanos Barea, que actualmente también tiene una sección dentro del Canal 5 Televisión. También nos acompaña, está debajo de mí, Iro Landucci. No sé cómo ha sonado eso, debajo de mí. Medio raro. Iro Landucci es investigador independiente y especialista en efectos visuales, referente del terraplanismo como los hermanos Barea en habla hispana, también tiene canal de YouTube. Y Odyssey es llamado Nur para Todos, se llama el canal Nur para Todos, y también colabora en Canal 5 Televisión. Entonces, ahí me gustaría... Bienvenido, Iro. Gracias. A ver, también canal de Twitch. Canal de Twitch ahora. También, sí, Nur para Todos, igual. Que hay, exactamente. Nur para Todos, igual. Nur para Todos, sí, exactamente. Perfecto. Muy bien. A ver, primera pregunta. Yo soy muy tonto, ya os aviso, soy muy tonto, por lo tanto, explicadme las cosas fáciles para que lo puedan entender. ¿Por qué tengo que dejar de creer que la Tierra es esférica? ¿Por qué tengo que empezar a creer que la Tierra es plana o a considerar que la Tierra es plana? Bueno, yo creo que es una manera de arrancar un poco poco ortodoxa, ¿no? De alguna manera, porque en realidad nosotros tratamos siempre de utilizar el método científico y creo que todos hay cuestiones que son espirituales, lógicamente, hay cuestiones que son sociales, pero hay cuestiones en la naturaleza que uno tiene que obrar y actuar de científico. Y aquel que se declara científico es aquella persona que estudia el entorno que lo rodea para comprenderlo mejor. Acá nadie trata ni de convencer ni nada por el estilo. Uno mismo, yo entiendo la pregunta de todas maneras, Alex, obviamente, pero quiero decir, el mejor ejercicio muchas veces es cuando uno mismo se pregunta porque quiere entender, claro, no porque quiere ser convencido, porque si no ahí se activan ciertos anticuerpos y uno podría empezar a cerrarse. Ahora, creo que, dada la repercusión que ha tenido este tema desde hace mucho tiempo, yo creo que hay más personas que se animan a hacer esa pregunta y tal vez con cierto temor o con cierta precaución dicen, che, a ver si me podés convencer, y me parece que hay sobrados argumentos, justamente no para convencer, sino para replantear y hacer pensar, que es un poco la idea de este directo. No sé si los chicos quieren acotar algo y bueno, después ya podemos empezar a pasar. Me parece bien, porque no es una cuestión de creencia, sino de entender las cosas, ¿no? Y por qué la Tierra es plana. Jordi, ¿por qué la Tierra es plana? O David, tú mismo, sí, David, adelante.
Mira, no, un poquito parafraseándote tú lo que decías antes, ¿no? De que si estamos locos y tal. Mira, decía una frase de Krishnamurti, algo así como que no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, entre muchas cosas, ¿no? Hablabas tú de fotos de los satélites, te diría que no, que fotografías no existen, en todo caso existen imágenes computarizadas, es una de las cosas también que cuando empiezas a investigar te das cuenta, ¿no? Y el por qué, pues simplemente, sobre todo, empezar a cada uno a investigar, a hacer su propia análisis, cuestionamiento, y te vas dando cuenta que allí donde rascas también no es como nos contaron, ni mucho menos. Hacías alusión a ese documental de Netflix, que para eso lo hicieron, ¿no? Para manipular desde un medio oficial como es Netflix, que llega a toda la masa de gente, y hacernos un poquito querer quedar en ridículo, cuando más allá de eso, los que quedan en ridículo son ellos haciendo un documental sesgado y no mostrando las reales evidencias que existen, ¿no? Te diría que no existe experimento con instrumental mecánico que demuestre que la Tierra se está moviendo. Todos los que lo intentaron fallaron. Te podría citar 4, 5, 6, 7 experimentos. Te diría que no existe ningún experimento que puedan replicar el modelo oficial con el agua pegada en el exterior externo de su contenedor, y menos aún dando vueltas sobre una esfera. No existe el experimento que demuestre que un cuerpo puede atraer a otro solamente por su masa. Y así podríamos seguir y seguir. Entonces, bueno, y sobre todo la observación que hay a larga distancia, que hoy en día tenemos la suerte de que, bueno, la gente de a pie, de civiles, pues tenemos al abasto mecanismos tecnológicos como son cámaras de larga distancia, como son objetivos de larga distancia, incluso la posibilidad de tirar globos a 30, 40 kilómetros de altura y demostrar que aquello que nos habían explicado desde pequeños, pues no era como nos lo contaron, porque evidentemente se ven objetos que no se podrían ver porque tendrían que estar ocultos por detrás de la esfera, entre otras cosas. Yo estoy poniendo en pantalla, digo, por si querés hacer una compartida. Hay una lista en relación a lo que decía David, los experimentos que intentaron demostrar que la Tierra gira y no pudieron, y luego, como él bien decía, cuestiones que tienen que ver, por más que esté escrito en inglés, porque esto es una presentación en inglés, pero digo, cuestiones que tienen que ver también con largo alcance de láseres, observación a larga distancia, cámaras de altitud, lentes infrarrojos y demás, que ahora podemos pasar a analizar después de que Jordi haga su planteo. Bueno, Alex, un saludazo enorme. Muchas gracias por traernos hoy aquí a charlar sobre este tema que para nosotros es súper importante, y un saludo a todo el mundo que nos va también a escuchar. La pregunta es, que yo pondría encima de la mesa, es: ¿tenemos derecho a dudar en este tema en concreto, a la vista de que nos engañan en todo? O sea, obviamente la política, la economía, hoy en día está más clarísimo que nunca que a nivel mundial hay una operación de control en la salud y para controlar obviamente a toda la sociedad, y vete a saber hacia qué caminos o derroteros nos quieren llevar. A partir de aquí, ¿qué pasa? ¿Que la ciencia es inmaculada? ¿Os pensáis que no está llena de mentiras? Simplemente hay que dedicarle tiempo, como todo. Aquí no vamos a convencer a nadie, simplemente vamos a aportar un poquito de experimentación, sobre todo física, de la geometría de la Tierra, y a partir de ahí cada uno se tiene que meter como en cualquier ámbito de la vida que quiere realmente saber un poquito de la verdad. Hay mentiras de la NASA que nos podemos partir la risa aquí si queréis entre todos, porque hay cables, y a partir de ahí ese principio de autoridad se cae y es un poquito cada uno a buscar esas pruebas que obviamente cuando las pones y las analizar no cuadran con el modelo oficial. Y como el modelo oficial se cae, es intentar buscar otra lógica en el mundo que vivimos. Y a partir de ahí, pues obviamente, como ya lo han dicho los compañeros, ahora vamos a meternos un poquito más de lleno, sobre todo en las distancias, en esa esfericidad geométrica que no óptica, puesto que si vivimos en una esfera y nos han dado unas medidas, pues deberíamos ver o no ver ciertos objetos, y a partir de aquí empieza todo un cuestionamiento, toda una aventura, toda una senda individual, y cada uno pues tiene que ser responsable con aquello que va adquiriendo de conocimiento. Y bueno, pues si hay que pasar un luto, como lo hemos pasado todos, porque aquí que nadie se equivoque, que todos hemos salido del mismo lugar de adoctrinamiento escolástico, y no es fácil decir, bueno, lo que me han contado pues no cuadra, y a partir de aquí yo mismo empiezo a construirme otra vez como ser.
Estaba yo buscando información, Jordi, David, Iru, porque páginas web hay muchas, ¿no? Donde se desmontan, o según ellos dicen, se desmontan los argumentos de los terraplanistas. Hay un artículo que dedicó la revista muy interesante, que ya sabemos que es una revista oficialista en cuanto a ciencia se refiere, no tiene mucho pensamiento crítico, es una lástima. Antes sí que lo tenía, pero últimamente ya muy interesante, ha perdido un poco, lo haremos en ese sentido. Y dice, por ejemplo, hay un argumento que sostienen los terraplanistas que dicen que el cielo nocturno no cambia y las constelaciones no se mueven. Lo explican así, yo lo explico y luego si queréis lo analizamos. Para los terraplanistas, el hecho de que la estrella polar, además del resto de cuerpos celestes que se organizan en torno a ella, no se mueva, es sumamente sospechoso, por no decir que es una prueba de que la bóveda celeste en realidad es estática y que las luminarias incrustadas en él son sencillamente eso, y no bolas de gas quemándose a miles de años luz de distancia. Hay un contraargumento científico que dice que el cielo nocturno es distinto en cada hemisferio, y de ahí se demuestra. Las estrellas giran en sentidos distintos en el polo norte y en el sur, y las constelaciones sí se mueven, pero nosotros nos movemos con ellas. De hecho, esta es para muchos una prueba definitiva de que la Tierra es esférica y especialmente popular porque cualquiera puede realizarla desde casa, siempre que tenga un amigo o amiga en las antípodas. Bueno, es lo que dice, por ejemplo, también en el hemisferio norte las estrellas giran en sentido antihorario, mientras que en el hemisferio sur lo hacen en sentido horario. Y eso demostraría que la Tierra es esférica. Ahí van dos preguntas, ¿no? Yo te diría la primera, que hay que saber diferenciar lo que son las estrellas del firmamento de lo que son los planetas, que antes les llamaban estrellas errantes. No sé si, Iru, me puedes buscar tú ahí alguna Yo acá tengo un par de cositas que... Pero bueno, básicamente... Te voy poniendo, pero sí, dale. Evidentemente, todo el cielo pivota en torno a Polaris, que es la estrella que está fija. Antiguamente ya los Vedas también le ponían un nombre, los mayas le ponían otro, porque ha estado toda la vida en el centro y el resto de estrellas pivotan a su alrededor. Por eso es el firmamento, porque se mueven firmes en torno a ella. Y luego están los llamados ahora planetas, que antes se llamaban estrellas errantes, porque no van con ese firmamento girando, sino que hacen movimientos distintos, ¿no? Hacen movimientos retrógrados hacia atrás y hacia adelante. Pero bueno, esa como diferenciación. Y en cuanto a lo de que en un hemisferio las estrellas se ven girar en un sentido y en el otro se ven girar distinto sentido, bueno, te podríamos poner vídeos ahora o simuladores en el que verías que tú ahora mismo, que creo que estás en Barcelona, si miras hacia el norte, que es la estrella polar, lo verás todo girar en sentido antihorario. Pero si tú desde el mismo sitio, desde la misma terraza o balcón en que estés mirando Polaris, te desplazas y te giras en tu sentido de observación, verás que todo el cielo gira al contrario, en sentido horario. Es decir, desde el mismo hemisferio, simplemente tú con tu orientación puedes ver girar las estrellas en un sentido o en otro. Así que ya dejamos de lado esta falacia, esta mentira, por decirte de alguna manera. Y lo mismo pasa en el inverso, en el llamado, entre comillas, hemisferio sur, que para nosotros es del Ecuador para más allá en el exterior. Que si miras en un sentido, ves girar las estrellas en uno, y si miras, te inviertes tu orientación, ves girar las estrellas en el otro sentido. A ver, en base a lo que dice David, primero que creo que está muy mal explicado y detecto cierta intención. Nosotros jamás decimos que las estrellas están, o no sé a qué se refiere con que estén quietas o que no se muevan, cuando en realidad dentro del modelo de Tierra plana, lógicamente nosotros abogamos por lo que se observa, que es justamente que toda la bóveda celeste gira. No hay paralaje detectable entre las estrellas, lamentablemente para el modelo heliocéntrico no hay paralaje. Y volviendo un poco a las gráficas, es bastante lo que ellos dicen que es sospechoso. Lo sospechoso para nosotros es que, primero y principal, desde hace miles de años Polaris siempre está en el centro y supuestamente dentro de los cálculos heliocéntricos cada 12.000 años debería cambiar la estrella polar. De hecho, es algo sospechoso. ¿Por qué? Porque ya pasaron si tomamos la historia oficial, ya pasaron más de 6.000 años desde que los sumerios tomaban a Polaris como el centro de rotación o el eje de rotación de la bóveda celeste. También la utilizaron las estrellas y las constelaciones para orientar sus edificaciones los mayas, los aztecas, los incas, los egipcios. Entonces, ¿qué pasa? Que de golpe van a pasar 12.000 años y la estrella polar va a ser pac, pac, y va a aparecer la otra que le viene, que creo que es Vega, supuestamente. Eso sí es sospechoso. Es sospechoso que en un universo en expansión, yendo a miles y miles de kilómetros por hora, desde que la civilización
empezó a dejar registros en la historia, allí por Sumeria, justamente el mapa celeste, nunca han cambiado, nunca hemos tenido nuevas constelaciones ni nada por el estilo. La explicación esta de que todo viaja junto y que todo se mueve junto y por eso existe una perfección absoluta, es menos creíble a que la Tierra sea plana, estacionaria, y lo que observamos que gira es lo que realmente observamos que gira. O sea, si tenemos que tomar la decisión, bueno, yo prefiero basarme más en la observación propia y empírica que en una magia de brujería propuesta por la Iglesia, ¿no? Pero para cerrar lo que decía David, esta idea, ellos lo que no entienden es que en el propio modelo esférico también el hecho de que gire para un lado, gire para el otro, es solamente una cuestión de que el observador es el que gira. Solamente que en una Tierra plana, la persona que está aquí parada, vamos a suponer que estamos acá en la línea del Ecuador, en lugar de estas dos posiciones, si yo estoy parado en la línea del Ecuador y yo miro así, ¿no? Vamos a suponer que estas son las estrellas, ¿sí? Mis dos manos son las estrellas, yo voy a girar las dos manos hacia adelante, ¿sí? Van a girar en el mismo sentido, ¿estamos de acuerdo? Giran en el mismo sentido. Pero si yo como observador que estoy en el Ecuador miro para la derecha, esto gira antihorario. Y si yo giro para la izquierda, ahora me gira horario. Pero en realidad siempre estuvo girando para el mismo lado. Entonces, en el modelo esférico también el que rota es el observador, porque el observador estaría parado, vamos a suponer, en el Ecuador, mira hacia el norte y luego el observador mira hacia el sur. Y por eso rota, entre comillas, el sentido de rotación de las estrellas. Si yo estoy en Argentina y miro hacia el norte, lógicamente no voy a ver Polaris por una cuestión de perspectiva, pero si miro hacia el norte, el cielo va a rotar en sentido antihorario. De hecho, existe algo muy interesante, que son los rayos anticrepusculares, no solamente los crepusculares. Entonces, uno desde ahí puede determinar la perspectiva celeste. Déjame que te voy a poner acá una imagen para que se comprenda. Si yo soy el punto rojo y soy el observador, yo, en mi vista personal, por cuestiones atmosféricas, por cuestiones de perspectiva, de fenómenos de cómo se comporta la luz al atravesar un medio como la atmósfera, etcétera, etcétera, voy a tener dos puntos focales a mi frente y a mi atrás. Y eso se puede ver en la realidad cuando uno, por ejemplo, ve aquí rayos anticrepusculares. ¿Acá qué sucede? Acá lo que sucede es que el sol está detrás mío. Si yo me doy vuelta, los rayos del sol convergen en un punto, pero cuando yo me doy vuelta, vuelvo a tener ese mismo efecto de perspectiva. Vuelvo a tener dos centros, de alguna manera, donde la luz converge. Entonces, hay muchos fenómenos en los cuales, por lo general, siempre se aboga por esta idea de no puede haber otra explicación que no sea que la Tierra es esférica. Cuando en realidad las cosas tienen un montón de explicaciones. No es solamente que la Tierra sea esférica para explicar ciertos fenómenos. Pero volvemos a la misma premisa, que a mí me interesaría más después de que Jordi se exprese, que es, si el objeto de estudio es la Tierra, entonces detectemos la curvatura terrestre, porque aquí nadie ha salido para ver este fenómeno desde afuera y las agencias espaciales no nos muestran, lamentablemente, el espacio exterior con las estrellas. Siempre aparece todo negro. Me gusta porque hemos tocado ahora mismo los rayos divergentes o crepusculares y aquí Alex ya se habrá dado cuenta que Eratóstenes es una falacia porque no caen paralelos los rayos. En su vida habrá visto unos rayos paralelos caer, simplemente son divergentes de un punto focal. Por lo tanto, el gran experimento de Eratóstenes, con esa falacia de experimento que decía que venían paralelos porque el Sol estaba muy lejos y que la Tierra era esférica, ya se le habrá caído, entiendo yo. A partir de ahí, las estrellas obviamente que decimos que giran a 15 grados por hora. Es por eso que si coges un planisferio, cada 2 horas tienes una nueva constelación, simplemente, a través de los 360 grados que tiene el cielo. Decir que el Sol sí que tarda 24 horas en estar en el mismo punto. Ahí tiene el dibujo de analema. Pero las estrellas tardan en estar en el mismo punto 23 minutos 56 segundos. Tiene un retraso casi de 4 minutos. Por eso vas cayendo en otra constelación y por eso entiendes un poquito la carta astral. Más allá de que te la creas o no, pero la empiricidad de la misma. Y como bien decía Iru, vamos a hablar de la Tierra o del cielo, porque hemos venido a hablar de terraplanismo en el sentido geométrico de lo que es el objeto de estudio.
Exactamente. Decimos esto porque justamente es muy interesante también por qué se ve opuesta o se ve invertida la luna, por ejemplo, del hemisferio sur, o como decía David, para nosotros es excéntrico al ecuador o concéntrico al ecuador, para referirse a los equivalentes de hemisferio. Pero incluso lo que decía recién Jordi, el analema solar, lo pongo muy por arriba, pero desde aquí se puede explicar perfectamente las estaciones del año dentro de una Tierra plana, porque la observación directa, concreta y empírica es que el Sol dibuja un 8 y la Luna también, pero el Sol que dibuja el 8 tiene una panza más pequeña y una panza más grande. Eso encaja perfecto en un modelo como el de la Tierra plana, donde las latitudes sur son más anchas que las latitudes norte, obviamente porque el círculo que dibuja el Sol es más pequeño en el norte y más elevado, y para poder tener las 24 horas del día en el hemisferio, entre comillas, hemisferio sur, obviamente el Sol tiene que acelerar y recorrer una distancia, un círculo más grande. Eso se observa en el cielo. En el cielo no se observa lo que nos quieren contar en algunos globos terráqueos, donde el analema lo dibujan perfectamente equidistante de un punto central, donde el 8 es igual arriba y abajo. Recordemos también el tema de la segunda ley de Kepler, teniendo que explicar que en realidad es la Tierra la que acelera y la Tierra es la que desacelera, y existe un afelio y un perihelio, por eso se ve esta divergencia del punto central en la que se observa en el analema. Y si no, ni siquiera pudieron detectar la rotación de la Tierra sobre su propio eje. ¿Cómo puede ser? Porque siempre se dice que lo que se puede medir o detectar es la aceleración. Bueno, acá hay aceleraciones y desaceleraciones, jamás tampoco detectadas, de más de 60.000 kilómetros por hora según los cálculos que tenés que hacer para que te dé. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está ese mecanismo que lo detecta? Sí, déjame añadir que seguramente Alex ya se habrá dado cuenta de que en esa pancita más grande o más pequeña es imposible que se deba a la diferencia de 154 millones de kilómetros que hay al Sol, o de 148 millones de kilómetros que hay al Sol en su perihelio y afelio. Obviamente que prácticamente debería estar en el centro, pero tú sí que estás viendo una distancia objetiva en tu visibilidad del analema. Por lo tanto, esa es una falacia que, a mi entender, cualquier persona debería empezar a razonar, que no se puede dar en un modelo heliocéntrico tal y como te lo cuentan. Mirá, esto último es muy interesante. Esto es una cámara de altitud. Recuerden que por cuestiones ópticas todas las cámaras deforman y tienen, si las condiciones atmosféricas lo permiten, una visualización final que puede parecer un círculo. El círculo de confusión se llama, de hecho, dentro de la cámara, pero lo dice hasta la propia Wikipedia de óptica, que la imagen resultante siempre es circular. En esta cámara, que no fue modificada, acá pueden ver los modelos GoPro, pueden ver líneas rectas que están curvas, porque se dejó tal cual estaba este experimento de observación. Esto es un brazo robótico que lo que va haciendo es, va tapando el sol, porque lo que se busca es ver los fenómenos lumínicos del alejamiento del sol, del atardecer, digamos. Entonces el brazo va tapando el sol para que no pero más ficcionado, a ver si... ciegue la cámara. Acá lo que se puede ver, más allá de que se ve una porción pequeña de nuestra Tierra, obviamente la confirmación de que las estrellas no se pueden ver a determinada altura, pero además, más allá de que el horizonte no cae por debajo del nivel de la vista, lo cual también es un problema dentro del modelo heliocéntrico, acá se puede ver inclusive que en esta localidad, donde en esta pequeña porción, los rayos que quedan entre las nubes son divergentes también, o convergentes en un punto central, no entran paralelos. Por eso también te hacía el comentario Jordi con cuestiones de Eratóstenes. Entonces, acá hay un montón de cosas que yo creo que la gente que, incluyéndote a vos, Alex, y incluyéndonos a nosotros, nunca nos habían mostrado, ni explicado, ni nada por el estilo de este tipo de fenómenos. Acá, para nosotros y para la cámara, lo que se está moviendo es el Sol, claramente. No es la Tierra ni nada por el estilo. Es el Sol el que se aleja, y como una luz que atraviesa una onda, una luz que es una onda electromagnética que atraviesa un medio como el aire, la luz no te va a llegar infinita ni te va a hacer que, pues, si la Tierra es plana, que sea de día todo el tiempo. ¿Por qué va a ser así?
Déjame Sí, es resaltar, simplemente Iru, un poco de luz. aquí, aparte del tema lumínico que tú estás diciendo, de cómo se ve, la circularidad, hay dos cosas. Primero, que a la altura que está esta cámara, no sé exactamente a cuánto está, pero se han tirado globos arriba con cámaras rectilineales a 30, 40 kilómetros y se ve el horizonte plano, no circular, no confundir con la circularidad, sino que se ve todo plano cuando ya debería verse cierta esfericidad. Según la revista que tú mencionabas antes, ya a 10, 20 kilómetros tiene que ser claramente perceptible y se han tirado hasta 30 y 40 kilómetros de altura y no se ve ni rastro de curvatura. Y además también resaltar en la imagen que tenía antes Iru, que a esas alturas el horizonte sigue estando a nivel de los ojos. Y si viviéramos en una esfera con el tamaño y dimensiones oficiales que nos quieren engañar, que nos han dicho desde pequeños, ese horizonte tendría que quedar por debajo del nivel de los ojos. Sí, y me gustaría ahora introducir otro tema relacionado con lo que has dicho de las estrellas, porque no se ven en un hemisferio las mismas, ¿no? Y van cambiando. Eso, entre otras cosas, es perspectiva y punto de fuga. Para entenderlo, yo te diría que te hicieras un imaginario de una calle llena de farolas, que todas están a la misma altura, pero llega un momento que las que están muy lejos van decayendo en tu visual hasta que llegan a un punto de fuga y se van perdiendo. Pero si tú te acercas, esas farolas que ya no estaban o habían desaparecido en el suelo, vuelven a emerger y están todas a la misma altura y tú al final llegas a tener unas encima. Es por eso que si nos vamos desplazando por diferentes lugares del plano, pues puedes ver unas estrellas que todavía no han decaído por ese punto de fuga y las que están más cerca obviamente las ven más arriba. Y una pregunta que yo te haría, Alex, sería, el agua dicen que se queda doblada, vale, pero ¿qué pasa con las vías del tren, por ejemplo? ¿También se doblan? Porque tú sabes que los trenes siempre viajan a nivel y yo si tengo, por ejemplo, una vía del tren de hace, no sé, ponle 3 metros y las voy ensamblando todas donde estoy y las voy corriendo 3 metros, 3 metros, 3 metros y todas están a nivel, ¿qué pasaría a 20 kilómetros con ese tren? En tu esfera tendrías que saltar para tocar la vía del tren. ¿O me vas a decir que como el agua también se van doblando todas? Cuando has partido de inicio de que están todas niveladas. Más allá, cada uno que reflexione, aquí somos todos unos loquitos, pero hay cosas que no nos han explicado y no cuadran cuando empiezas a reflexionar. Muy interesante, Iru, Jordi, David. Bueno, estoy empezando a replantearme muchas cosas con las explicaciones que estáis dando. Pero bueno, yo sí. No, David, adelante. Yo iría, mira, con la tabla esta que tiene Iru, que son la caída de curvatura que debería haber con las medidas oficiales de la esfera. Iru, si puedes mostrar algunas imágenes de objetos, ciudades enteras, islas enteras que tendrían que estar ocultas debajo de la curvatura y se ven perfectamente alineadas, sin distorsión ninguna, y las podemos ver delante de nosotros. Aquí, mira, en Barcelona tienes el claro ejemplo del observatorio Fabra, que está a 420 metros de altura y se puede ver la isla de Mallorca perfectamente, cuando solo tendrías que ver 76 metros de la isla y puedes ver la isla casi perfectamente desde la base. Entonces, toda esa isla que tenía que estar oculta la vemos recta. Y no solo la vemos recta delante nuestro, es que apenas sin distorsión. Y mira que hay atmósfera por en medio. ¿Pero no dicen que eso es un fenómeno de refracción? Sí, demuéstramelo en un laboratorio, que algo que está oculto debajo de la Tierra. En un laboratorio estamos esperando todavía que empíricamente venga alguien y nos calle la boca respecto a eso. Porque un objeto que está escondido detrás de la esfera, debajo, no existe ningún experimento en laboratorio que te lo pueda levantar y poner recto, alineado a tu visual. Ninguno. De hecho, antes veíamos una imagen que has puesto, Iru, que es de Samuel Rowbotham, ¿no? No sé si se pronuncia así. Sí, Rowbotham, que fue el primer investigador o científico en publicar una hipótesis sobre la teoría de la Tierra plana, ¿no? Un libro que publicó a finales de siglo XIX. Esto lo encontráis también, es muy interesante. Lo digo porque, bueno, también... no, en realidad no fue el primero. ¿No el fue el primero? El primero fueron los sumerios. El segundo fueron los babilonios. El tercero fueron... Y así se decía. Rowbotham es de la comunidad europea inglesa que tenía, digamos, contacto con los científicos de su época y que todavía se discutía allí por el siglo XVIII, por el siglo XIX y demás, el modelo de la doctrina copernicana, lógicamente. Si querés decirlo así, para la modernidad occidental inglesa, donde estaba la cuna de las universidades junto con Francia, podría considerarse el primero, pero la Tierra es plana desde que se creó, y todas las culturas lo sabían. Básicamente, me explico a lo que quiero llegar, ¿no es cierto?
Si lo puedes poner... Tales de Mileto, por ejemplo, que era ya de los antiguos griegos, que tenía muy claro que el agua no se podía curvar ni doblar, evidentemente, en reposo, que además fue el primero ya que pudo predecir un eclipse, porque luego dicen, ¿cómo los terraplanistas van a predecir eclipses? Mira, el ciclo de Saros, que es de los sumerios, que cada 223 ciclos sinódicos de la Luna se producen ya los eclipses, creo que eran 84 eclipses, eso ya estaba predicho del ciclo de Saros, incluso Tales de Mileto fue el primero que lo predijo y era terraplanista. Ya que hablamos del propio Robotham, me gustaría hablar de un experimento que seguramente vosotros ya lo conocéis de sobra, pero quizá gente de nuestra audiencia no lo conoce, o nuevos espectadores que se vayan sumando ahora a la señal, que es el experimento de nivel de Bedford, que consistía en colocar banderas sobre barcazas en el agua a lo largo de una trayectoria, vamos a explicarlo bien. Se colocan banderas sobre barcazas en el agua a lo largo de una trayectoria en línea recta. Desde el observador, Robotham fue capaz de ver con un telescopio las banderas situadas a más de 6 millas de distancia, unos 10 kilómetros, cuando según el cálculo de la curvatura de la Tierra no se puede ver más allá de unas 3 millas, ¿no? Lo que hablábamos antes. Robotham, que hizo entonces, concluyó así que la Tierra debía ser plana. Aquí hay un contraargumento científico, o bueno, otros científicos que dicen que aluden a la trampa de los sentidos, ¿no? Si pudiéramos contarle a un microbio que vive en un globo aerostático que su mundo en realidad es esférico, nos miraría incrédulo asegurando que su experiencia le dice que es plano. Evidentemente, a nuestros ojos, el territorio sobre el que nos movemos kilómetros a la redonda tendrá el aspecto de ser plano. Una trampa de los sentidos cuando olvidamos que vivimos en un cuerpo geoide de, bueno, un montón de kilómetros cuadrados de superficie. Imposible notar la curvatura cuando trabajamos con tamaños tan inmensos en comparación. Es el contraargumento al experimento del nivel de Bedford. Pero entonces pero pará, David. Entonces yo pregunto, déjame hilvanar esto mientras que muestro acá la imagen a la que estaba haciendo referencia Alex. Disculpame que te interrumpa, David, pero es por lo siguiente. Más allá de que acá tenemos una cámara a 34 kilómetros que estábamos mostrando con el sol bastante local, incluso se puede ver hasta el foco de luz y cómo va disminuyendo la distancia al cuadrado. Pero entonces, si yo pongo así, mirá, si yo pongo... ¿Por qué la Tierra es una esfera? ¿Sí? Acá, directamente en Wikipedia, fuente oficial, ¿no es cierto? Entro acá y busco dentro del índice oficial, ¿no? Vengo acá y seguramente en alguna me va a decir que de la lista, esta por ejemplo, desde el mar es posible ver montañas elevadas o luces altas desde grande distancia mucho antes de que los terrenos bajos. Y los mástiles, ¿no? Acá te lo voy a leer para que quede bien aquí. Y los mástiles, ¿sí? De los barcos antes que los cascos. O sea, lo que dice en ese artículo, que nosotros somos tan pequeños como para ver la curvatura de la Tierra, ya está contradiciendo la idea de que yo me puedo parar en la costa del océano, ver un barco desaparecer, y ahí, a los 4 kilómetros, que es lo que mi ojo puede observar al horizonte, desaparece el casco primero que el mástil, y por lo tanto esa es la curvatura terrestre. Entonces, ¿en qué quedamos? Somos pequeños para un momento, pero somos grandes para otro. Me explico a lo que voy, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, obviamente quiero dejar que David, no sé qué iba a decir, pero después vuelvo al PowerPoint para desarticular esta propuesta. No, simplemente quería decir que de pequeño tamaño, nada, porque aquí lo que existe es unas medidas geométricas oficiales. Entonces no vale decir que es demasiado corto el terreno ese para hacer el experimento y darnos cuenta. No, a ver, en las medidas son las que son y a tanta distancia la caída de curvatura tendría que ser la que es. Entonces hay un montón, como decíamos antes, de experimentaciones, de observaciones a larga distancia que contradicen, pero en todo momento, la geometría oficial de la Tierra. Claro. Yo añadiría que nosotros podemos ver unos 4 o 5 kilómetros a ojo pelado, básicamente porque tenemos una pupila. Tenemos una pupila de unos 4 milímetros, que es medio minuto de arco, o medio segundo de arco. Y a partir de ahí tiene unas limitaciones, porque la luz que entra es la que es. ¿Qué pasa? Que ahora, como hay cámaras de larga distancia que tienen más X, porque se miden en X, que entra más luz, podemos acceder a más distancia. No es que las cosas que estaban ocultas, como nos han contado toda la vida con el verso y la mentira de que los barquitos se hundían, ahora vuelven a aparecer por la cámara. Simplemente es que tenemos más capacidad visual. Entonces, hoy, con toda la tecnología, por eso mi hermana ha hecho el hincapié al inicio, tenemos esa tecnología para desbancar esta mentira geométrica que nos han impuesto desde antaño.
Exactamente, de hecho, mirá, esto más o menos mientras que iba mostrando distintas cámaras de altitud, donde siempre el horizonte está a nivel. Esto es muy simple, Alex, y a la gente que nos está mirando. La Tierra establecieron que tiene 6.371 kilómetros de radio medio, ¿sí? Básicamente 12.740 kilómetros aproximadamente de diámetro. Esa es la medida oficial. Por lo tanto, aquí como se muestra en el dibujito, esto está sacado de un sitio oficial, porque aparte es simplemente trigonometría esférica básica, está sacada de astrono.com, y dibujan acá, ¿no? Dibujan el Hubble y el avión, ¿sí? Y justamente toman el centro hipotético de una Tierra esférica perfecta, dibujan una vertical, tiran la tangente, toca el horizonte, entonces te dice, mira, un avión comercial, ¿sí?, vuela a 10 kilómetros de altura. Por lo tanto, el punto final de observación va a ser, ¿cuánto? 357 kilómetros al horizonte. Más de 357 kilómetros no se puede ver porque en el modelo heliocentrista de Tierra esférica, el horizonte es geométrico, no es óptico. No es una cuestión de que si yo tengo más capacidad óptica van a aparecer más objetos, dada, digamos, el límite final de observación. El límite de final de observación es geométrico, no es óptico. Este ingeniero civil, que tiene su propio canal en YouTube, donde tiene más de 30 videos con este tipo de formato, que es subirse a un avión comercial, tomar una cámara, poner un lente infrarrojo y filmar por la ventanilla con un lente infrarrojo. Esto simplemente es un video reducido de 27 minutos que tiene el video, donde muestra con, sin el filtro infrarrojo, muestra por el teléfono por dónde está pasando el avión, etcétera, etcétera. Pero esta observación que está aquí, que está a unos 10 kilómetros de altura, como los aviones comerciales vuelan, esto es lo que está sucediendo. Él está volando donde yo tengo el mouse y está observando las montañas rocallosas que están aquí, donde finaliza mi mouse ahora, en esta línea recta que está en color amarillo. Cuando vos vas al Google Earth y te situás a 10 kilómetros de altura, más allá de la curvatura esta mentirosa, acá ya se tiene que cortar la vista. ¿Por qué? Porque tienen que seguir esa medida geométrica de 357 kilómetros. De hecho, la observación final, esta persona lo está haciendo a 535 millas, o sea, está llegando prácticamente a los 940 kilómetros. Si yo acá con el mouse voy adelantándome, tratando de llegar a esa línea final donde la persona esta está haciendo la observación, pasa 3 veces la predicción del globo. 3 veces la predicción del globo. Entonces, ¿el problema cuál es? Dejemos de citar, entre comillas lo digo, dejemos de citar experimentos llevados a cabo tanto en el modelo heliocéntrico 2000 años atrás, o como vos citaste de Samuel Robohan, que el pobre tipo hizo lo que pudo en su época con telescopios, seguramente con un montón de problemas entre medio, y así todo creo que lo que hizo lo hizo bien. Pero estamos en el 2021. Tenemos lentes infrarrojos, cámaras digitales, poder de computadora para analizar imágenes, para recuperar imágenes perdidas, para filtrar ruido. Tenemos un montón de tecnología, y la tecnología de hoy en día nos está diciendo que el modelo copernicano es una religión impuesta por la Iglesia, igual que impuso el culto solar conocido como el catolicismo. Y aquí yo te añadiría, Alex, aquí podríamos terminar el directo, que vinieran los grandes científicos a desmentir esto o a dar una explicación lógica, porque la naturaleza es el único y único juez que hay. Y a partir de aquí no cuadra absolutamente nada de las medidas. Se ve casi el triple de lo que se debería ver y sigue más allá del horizonte. No hay más preguntas, señoría. Y destacar que lo que tú decías, que es por la refracción que hace elevar la visual de los objetos con la luz, los hace elevar, en todo caso, en alguna proporción, cuando están sobre el mismo plano. Jamás han hecho un experimento, porque no existe, que los haga elevar cuando están ocultos por la curva. Sobre el mismo plano lo que quieras, mira, la refracción, acá, lo que quieras, pero nunca ocultos. Experimentación en laboratorio como para simular la gran densidad atmosférica que hay en un trayecto tal vez de 10 kilómetros, 20, 30, etcétera, en experimentación local cerrada en laboratorio. Se toma un recipiente, en este caso una pecera, se le pone sal y se le pone azúcar al agua para simular la densidad atmosférica, y se pone un objeto alineado
a donde va a estar la cámara. Siempre está alineado y siempre está a nivel. ¿Qué sucede? Básicamente se está tratando de imitar lo que se conoce como la Fata Morgana. Aquí abajo tenemos la naturaleza, aquí arriba tenemos lo que es el laboratorio. Acá abajo a la izquierda una fantasía para tratar de explicar ese fenómeno que pasa todos los años regularmente, que es la observación del Canigú a más de 263 kilómetros de distancia desde Auch. Entonces, el modelo heliocéntrico que te dice, no, mirá, la única manera que yo tengo de explicar el efecto del Canigú es que la montaña entera, que no se debería prácticamente ver, se eleva cientos de metros y queda sin ningún tipo de deformación, queda sin ningún tipo de distorsión, lista a la altura del horizonte para que vos lo puedas disfrutar a pesar de que vivís en una esfera. La locura, cada uno la manejará como quiera, eso ya queda en cada uno. Acá, a nivel experimentación, todos los fenómenos de inversión de espejismo, espejismo simple, espejismo complejo, etcétera, se recrean en un laboratorio, pero la condición es que el objeto y la cámara estén a nivel y el objeto no puede estar oculto y de golpe por refracción atmosférica elevarse y quedar a la vista sin ningún tipo de distorsión ni nada por el estilo. Es más, el fenómeno de la refracción invertida o de la Fata Morgana invertida es porque obviamente sí está invertida, igual que se veía acá en un momento, aquí el barco, pero porque el objeto está a nivel, no por una cuestión de que está oculto debajo de una curvatura. Entonces, después en la naturaleza, ¿qué vemos? Este tipo de cosas. Por ejemplo, en un laboratorio, a través de nanotubos de carbono, que se le induce calor para simular los gradientes térmicos que hay en la atmósfera, uno va a poder apreciar cómo estos gradientes térmicos hacen que los nanotubos de carbono desaparezcan. Desaparecen. Pero no desaparecen así como así, desaparecen con el mismo efecto que desaparece un objeto o que un objeto se mezcla en la naturaleza, donde se produce un espejismo doble, acá donde se ve, el auto no se ve, la moto que están dando ahí no se ve, después sí, perdón, no es el auto, no es la moto, es el auto de alta velocidad, o los barcos que se espejan a sí mismos. Esto es la naturaleza, y por eso tuvieron que salir a atacar muchísimo esta observación que había hecho Yoya Nowicki, sin ser terraplanista, en donde a 83.6 kilómetros de distancia desde donde tomó esta fotografía, que es en el lago Michigan, está viendo el skyline de Chicago. Y esto no es que porque se ve cortado, entonces la Tierra es curva, es que directamente no se debería ver prácticamente ningún edificio. Apenas nada más que esta torre se debería ver un pedacito, porque hay 548 metros de curvatura, y lo que está pasando es lo que se ve acá en este timelapse. Cambia la temperatura, cambia la condición atmosférica, y objetos que no estaban comienzan a aparecer, porque vas a ver las luces cuando se pone de noche, pero no aparecen porque están detrás de la curvatura terrestre, aparecen porque cambian las condiciones climáticas, punto y pelota. Y se ven cortadas en parte también por la perspectiva, evidentemente. Pero entonces, de ser así, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Es decir, ¿qué más les da a los controles, a los poderes fácticos si la Tierra es plana o la Tierra es esférica? ¿Por qué ocultan esta información? Exacto, Alex. ¿Por qué nos han metido en todo este engaño del no a nivel mundial? ¿Qué tendrían que escondernos? ¿Por qué no nos dirían la verdad, no? Podríamos hacer un paralelismo muy, muy semejante al mismo. Pero yo te diría que al final, si tú sabes que han metido aquí un engaño masivo médico y de salud, es por control. A partir de ahí, y extrapólalo también, porque al final, con las religiones, porque una religión, no te olvides nunca que es una cosa que tenemos que creer, como tú bien has dicho al principio, yo creo en la esfera, pero no puedes comprobarla por ti mismo. A partir de ahí, tú estás sujeto, aunque tú no lo veas ahora, estás sujeto a un montón de ideas en tu inconsciente, de recursos finitos, de no te preguntes sobre todo qué hacemos aquí en la Tierra, porque si total eres una mota de polvo inexistente en un universo infinito en expansión, total, consume básicamente lo que quieras, que si no hay ni creación ni tienes un propósito de vida, eres mucho más manipulable. Entre otras cosas, podríamos seguir. Esta es una pregunta ya más individual de cada uno. Yo creo que hay un camino que la gente puede entender y lo podemos utilizar a Alex, obviamente, de conejillo de India, como hace la ciencia hoy en día con este RN. Pero yo te hago la siguiente pregunta, Alex, a vos. Vamos al tema
Si yo te digo, pero ¿cómo puede ser que toda esta locura de la vacuna sea todo en realidad una manipulación y una mentira? ¿Quiénes ganan algo con mentirnos con las vacunas? Vamos a hacer el ejercicio completo, yo te lo hago como pregunta real, pero la respuesta. ¿Quiénes ganan? A ver, está claro, por una parte las farmacéuticas ganan porque venden vacunas y demás. Aparte de esto, también ganan los poderes fácticos porque tienen una manera de controlar a la población. Ganan que la población se vuelva más sumisa, que vendan su libertad a cambio de una falsa sensación de seguridad, de protección, porque el Estado nos protege, el Estado es muy bueno. Es una puerta de entrada para crear una especie de mundo feliz, como lo describió en su día Aldous Huxley, o como lo que veíamos de Gran Hermano, de George Orwell. Bueno, el objetivo es como siempre, ¿no? De las élites, de querer controlarlo todo, hacer demostraciones de poder para hacernos pasar a todos por el mismo redil, ¿no? Perfecto, y te digo que esta es una respuesta un poco más elaborada de lo que yo esperaba. Entonces, vamos a desarmar la respuesta por capas. Perfecto, vos dijiste farmacéutica. ¿Por qué? Porque vos en tu subconsciente, previo a ejecutar la respuesta, conectaste servicio médico, farmacéutica. También podríamos sumarle la OMS, lógicamente, arriba, que está acá muy cerquita de donde yo me encuentro. Pero vamos a la segunda capa. Vos dijiste farmacéutica. Bien, bueno, pero la farmacéutica es una entidad creada por el Big Bang. No, seguramente haya varias Roche, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera capa. Me imagino que cada una de esas firmas tiene un directorio. Por lo tanto, ¿quién es el directorio ejecutivo accionario de tal y tal nombre? Entonces podemos saber y podemos, en vida, si quisiéramos saber quién está por detrás y cuál es el objetivo, podríamos ir a preguntárselo. Porque de la deducción primaria que vos hacés, vamos escarbando y llegamos a nombres y apellidos y identificamos, así como con el evento 201, quiénes son los arquitectos de la. Y por lo tanto le podríamos preguntar a ellos cuál fue el propósito de la creación de esta. Si ese mismo ejercicio nosotros lo hacemos con el modelo de una tierra esférica, es exactamente igual. O sea, ¿quién dijo, y esto es historia, primero, ¿quién le dijo a la sociedad que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol? Hay un autor. El autor es Nicolás Copérnico. Detuvo el Sol y movió a la Tierra. De eso vos no te podés escapar, yo tampoco, y la gente que está viendo este directo tampoco. Ese es el autor inicial. Entonces, este sería como que yo te diga un accionista de un directorio. ¿A quién pertenecía Nicolás Copérnico? ¿Quién era la farmacéutica de Nicolás Copérnico? La Orden Jesuita. ¿Y quién era, dentro de la Orden Jesuita, a quién le pertenecía la empresa, o sea, el directorio de la Orden Jesuita, a qué empresa le pertenecía? Al Vaticano. Entonces, ahí entendemos que estos que están aquí son los arquitectos e inventores del modelo heliocéntrico. ¿Por qué? Porque Copérnico fue el primero que planteó las bases de una Tierra en movimiento alrededor del Sol, porque se le cantó los huevos, básicamente. Dicho muy, muy grotescamente. Y después le siguieron. ¿Sí? Venía ya Galileo, Maximilian Hell, que ni lo deben conocer, lógicamente, Clavius Christophorus, Athanasius Kirchner, Secchi, que acá no figura, y el último, inclusive, dentro de los parches de la teoría heliocéntrica, también sigue siendo un católico, que es Georges Lamaitre, que es el creador de la teoría del Big Bang. Entonces, ¿a quién beneficia? ¿Y por qué lo hicieron? La pregunta es concreta y directa a la Iglesia, a la misma Iglesia que creó previamente y que todavía sigue operando el modelo de religión del culto solar. Aquí la gente le da vuelta al sol simbólicamente, a través de ir a festejar a los obeliscos, a través de ir a la Eucaristía, de ir a la iglesia, de pensar de que Jesús es un tipo de carne y hueso que fue crucificado por los romanos, y todo lo que mucha gente tal vez conocerá, sin meterse en las creencias personales de cada uno, que son respetadas. ¿Cómo trasladan esto a la parte científica? A través del modelo heliocéntrico, donde vos le das simbólicamente la vuelta a su culto, pero en lugar de personificarlo,
directamente es el objeto Sol, a pesar de que vos ves todo lo contrario, observás lo contrario y la ciencia no ha podido demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces el ejercicio es lo mismo y muy simple, y acá hasta lo deja dicho el propio poeta Goethe. Esto nos lo pasó nuestro amigo Daniel Márquez, pero creo que deja muy bien ilustrado, y con esto doy paso. Goethe creo que todo el mundo lo conoce, es un filósofo, un poeta, un escritor tremendamente reconocido por su obra del Fausto y por tantos otros pensamientos que ha tenido y por su disertación distinta al comportamiento de la luz, en paralelo con la que planteaba Isaac Newton y demás, una de las mentes más privilegiadas de su época. Dicho mal y pronto, lo traemos como testigo. Y acá justamente se dice que de todos los inventos y opiniones, ninguna ha podido ejercer un efecto más poderoso sobre el espíritu humano que la doctrina de Copérnico. Nos ha quitado del centro, no somos el centro de la vida, no somos ni siquiera el centro de nosotros mismos, y a partir de Copérnico el ser humano se ha sentido bastante solo en el universo. La Tierra ocupa una minúscula, ínfima e insignificante parcela del espacio, el silencio de estos vacíos lo aterra, el ser humano es frágil y pequeño en comparación con el universo. Y así se controla más que nada a toda una sociedad entera, disminuyéndolos, desvalorizándolos sobre una doctrina que no está fundamentada en la ciencia, sino más bien en la ingeniería social, en la mentira y la hechicería, básicamente. Claro, me gustaría... Sí. No, yo diría que esta pregunta, que es un poquito al final, uno cuando ha hecho el recorrido se pregunta, ¿no? ¿Y por qué lo haría? Que es muy válida, evidentemente, pero estamos más para el modelo, o sea, para demostrar que el tema no es esférico, geométrico, ¿no? Pero bueno, más allá, como decía Jordi Iru, todo siempre es por control. Pero esta pregunta también podríamos llamar a un sociólogo y que nos la explicara, ¿no? Mejor, porque ¿por qué todas estas élites se encargan a través de las farmacias, a través de las organizaciones internacionales? ¿Por qué no montan guerras? Porque siempre es por control. Pero por decirte otra también, a lo mejor el control también es territorial. Porque no sé si sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países, todos nos hicieron creer, como el George Orwell, que parafraseabas antes, de 1984, de que habían dos bandos que estaban enfrentados, pero todos se juntan para dos cosas. Primero, para la ISS después, arriba en el espacio, y sobre todo para firmar el Tratado Antártico. Y se prohíbe la navegación a partir del paralelo 60 para el exterior, y allí son todos amigos y se ponen de acuerdo en que la Tierra hay que proteger en esa zona de la Antártida, cuando la han estado a todos los niveles, haciéndola añicos, la han estado, ya sabemos, ¿no? Contaminando, etcétera, etcétera, pero para eso sí que se ponían de acuerdo. Mira, tienes muchos cosmologías antiguas, entre ellas los Vedas, en su canto quinto, el Bhagavatam, te lo cito por citarte a uno, que evidentemente te explica que más allá de nuestro círculo antártico, dijéramos, del agua, existen muchos más mundos con muchas más tierras. Sí. Así que a lo mejor el control también es terrestre. Canto quinto, Bhagavatam. Y de recursos naturales ni hablar también, ¿no? O sea, a ver, recordémosle a la gente, no es que hay una pared de hielo porque lo dicen los terraplanistas. Es que incluso la propia ciencia dice que el continente antártico, en promedio, es el continente más frío, más seco, más ventoso, pero con la altitud promedio más que todos. O sea, literalmente la Antártida es el continente más elevado. Por eso es como si fuese un plato sopero, porque la propia geología te lo dice, no porque lo decimos nosotros, básicamente. Porque es así como está configurado. Ningún idiota, solo un idiota te diría que hay un muro de hielo rodeando todo en la Antártida. No, simplemente que a medida que te vas introduciendo hacia esas tierras, las montañas empiezan a elevar. Y por eso, precisamente, lo que puede hacer que se contengan las aguas. Pero no porque haya un muro de hielo. Simplemente que empiezan a elevarse las montañas. Es lógico, entonces, ¿no? Detrás de ese muro de hielo, ¿qué habría? ¿Otro mundo? No lo sabemos. Ojalá lo supiéramos. Yo te he parafraseado el canto quinto del Bhagavatam, del ímpetu creativo de los Vedas. Y así como otras tantas cosmologías te lo dicen, que hay más tierras. Pero nosotros no vamos a mentir, Alex. O sea, hay cosas que no sabemos. ¿Qué hay debajo de la Tierra? No lo sabemos. Si tú te quieres creer un modelo que te han dicho que habiendo perforado 12 kilómetros de los 6.300 de radio, saben absolutamente todo lo que hay, las densidades de los materiales, si han pesado la Tierra, sin haber podido realmente experimentar con ello, eso ya es la creencia de cada uno. Nosotros la respetamos, pero nosotros no vamos a mentir porque otros lo hagan. Ni en el exterior, ni en las profundidades. Te voy a citar simplemente, ya que hemos hablado de Copérnico, en su prólogo, que lo hizo Siander, en el prólogo del libro de Copérnico, ya decía que es propio del astrónomo examinar la historia de los movimientos celestes a través de la observación.
No es necesario que esas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera verosímiles, sino que proporcionen el cálculo de las mismas observaciones. Y si inventas alguna, como en realidad las inventa y en gran cantidad para fundamentar su cálculo exacto, que nadie, en lo que a hipótesis se refiere, espere de la astronomía nada de cierto, ya que ella no pretende nada semejante. Y te voy a citar una revista de cosmología de aquí de la Universidad de Madrid, que te lo dice muy clarito: los cosmólogos dejan de hacer ciencia para filosofar. Han sustituido las creencias religiosas por la teoría del todo. Si la gente se quiere creer lo del desplazamiento al rojo, lo de la ley de Hubble, de las longitudes de onda, lo de la nucleosis para entender lo de la radiación de fondo y una gran explosión que vino precisamente de otro jesuita, como Einstein después cogió la idea, cada uno está en su libertad, pero estas cosas no están absolutamente nada demostradas. Y en esta misma revista de la Universidad de Madrid hay una frase que dice: en cosmología no caben los experimentos, salvo que se considere ingenuamente experimentos de ordenador. No pueden ni cuadrarte el problema de los tres cuerpos, de cómo gravitarían entre ellos. Y a partir de ahí nosotros nos creemos cualquier verso que nos han vendido. Es que el tema es que, aunque duela, la astrofísica no convalida el método científico, porque nadie puede ir a comprobar absolutamente nada. Por eso después se crea una carrera llamada física teórica. Vos tenés física y tenés física teórica. Esto es una compilación de varios lanzamientos de lo que se denomina Sounding Rocket, de agencias oficiales, en donde se hizo el ejercicio de corregir el ojo de pez, que es la que... Todos lo tiran con ojo de pez. Nadie se anima a tirar, nadie se le ocurre ponerle dos cámaras y poner una ojo de pez y otra cámara rectilineal. Bueno, de todas maneras, con software se puede revertir el ojo de pez y, sin embargo, esto ya no es 30 kilómetros. Esto ya son 120, 130 kilómetros y, sin embargo, el horizonte sigue estando al nivel de los ojos, pero el detalle, no hay estrellas. No se pueden ver las estrellas. Y como bien dice Eric Dollar, cuando vos no podés ver las estrellas en el negro del espacio exterior, la teoría de la luz, de que la luz viaja y nosotros estamos viendo poéticamente estrellas que ya dejaron de existir, pero nos están llegando de allá de 120.000 millones de años, esto es mentira. Esto puede ser instantáneo, te dice el propio Eric Dollar, puede ser directamente, puede ser 3 minutos de viejo, 4 minutos, o puede ser instantáneo y se vive el presente. Y esa idea de que el cielo es una máquina del tiempo, ya te la decía la astrología. No hacía falta mentirle a la gente a través de la teoría de Lucifer, de que Lucifer viaja en el espacio, porque hay mucho de simbolismo, hay mucho de ocultismo y demás, ¿no? Hay mucho de malversación de conceptos dentro de la ciencia moderna, específicamente de la astronomía, de la astrofísica. No estamos hablando de la tecnología y la ciencia que te da te da la telecomunicación o te da fibra óptica de internet. Eso no, porque jamás nosotros nos vas a ver en nuestros canales debatiendo y discutiendo que no, la heladera no funciona porque la Tierra es plana. Eso son cualquier cosa. Yo antes, si te parece, Alex, porque sí, no creo que quieras alargar mucho el directo, habías dicho, si me puedes compartir pantalla, porque ya que hablamos de que por qué nos mentirían, pues al menos para que veas tú, por tus propios ojos, que nos mienten, ¿no? Y si no, a estas imágenes de la ISS oficiales nos podemos remitir, ¿no? No sé si estás viendo lo que le ocurre en la camiseta al tipo este. Uy, ¿qué es ¿Tú crees que esto es normal que le pase a alguien? Lo que pasa que esto es un hilo, ¿no? Parece un hilo, ¿no? No, es que de hecho hay toda una secuencia porque la persona que está de rojo toca un botón, en el momento que toca un botón se escucha un ruido de un motor, eso como para hacer otro programa específicamente y hablar de... claro, pero para que queden puestas aquí las imágenes. Para que queden puestas, sí. Esta gente utiliza lo que es el sistema Argos, que además lo tienen patentado. Mira, con un cable de 1 milímetro te pueden aguantar hasta 50 o 60 kilos, ¿no? Pero es que hay 100 kilos. Hay imágenes que son tremendas. O mira esta muchacha, por ejemplo, mira las piernas y la cara que pone, ¿no? Cuando el sistema Argos precisamente le hace saltar. Mira, no sé si ves las piernas. Sí, sí. Fíjate, ¿por qué nos mentirían, Alex? Fíjate por qué nos mentirían. Por dinero como mínimo, ¿no?
pero luego aparte para mantener la idea de que estamos viajando por un espacio infinito en expansión, lleno de agujeros negros, que somos seres insignificantes y que gracias a la NASA es el futuro del mundo, como decía Daniel Stulin. Qué vergüenza. Mira, no sé si ves cómo le coge el cable aquí, por ejemplo. ¿Por qué nos mentirían, Alex? No sé, cada uno saca sus conclusiones. Esto no significa... Pero perdona, esto no significa que la Tierra sea plana o esférica. Porque es plana porque por todo lo que hemos mostrado antes y por mucho más. Esto lo que significa que se están mintiendo en la cara, que te están robando en la cara y que son unos criminales delincuentes que tenían que ir a la prisión por mentir a la humanidad directamente. Mirá, la industria musical, la industria del entretenimiento, que sería el cine, la televisión y la música. La industria de los videojuegos, la industria del entretenimiento y la industria de los videojuegos no llega a equiparar el dinero que mueve la industria de lo espacial. Imagínate vos ya desde la perspectiva de lavado de dinero a nivel económico lo que puede hacer esta mentira. ¿Por qué? Porque cuentan con algo que es fantástico, que es la impunidad de no tener que mostrarte absolutamente nada. Y lo poco que te muestran, te lo muestran en un ordenador de computadora. Por ejemplo, la última misión de la NASA, ahora, si entras vas a poner y la vas a poder ver. La última misión se llama Lucy. Directamente, Lucy, por Lucifer, seguramente, pero ellos dicen que no, que es simplemente por Lucy Australopithecus. Pero que también, ¿por qué le ponen Lucy al supuesto mínodo que une el eslabón, entre comillas, de Darwin? Porque son luciferinos, lógicamente. Entonces, ¿cómo es el tema de Lucy? Bueno, una misión de la NASA multimillonaria, todo sacado de los impuestos de los contribuyentes, que va a tardar 12 años porque es importantísimo ir a investigar los asteroides troyanos de Júpiter. Y entonces después los tipos te dicen, y ya la nave no vuelve, porque ya fue, llegó, tardó 12 años, durante 12 años nosotros le pedimos plata al Congreso para mantener la oficina de investigación de Lucy, y después de 12 años ya nos envió todos estos datos. Ahora sabemos que los asteroides troyanos de Júpiter son de carbono en lugar de lo que pensábamos que era de silicio. Y acá se están todos muriendo de hambre, maestro. Sí. A mí, déjame acotar para volver un poquito a lo del directo, ¿no? De la Tierra plana. Aquí hay dos mentiras, Alex. La primera es que no es esférica, sino que es plana. Y aquí no se mueve nada, al menos lo que pisamos nosotros. Y tienes los grandes experimentos, porque en el siglo XIX habían otras corrientes, como estaba Tesla, existía el éter, y se hicieron muchos experimentos para intentar medir el movimiento de la Tierra. Ahí, obviamente, que tuvo que venir, después del experimento de Michelson-Morley, el gran Einstein, que lo han nombrado, y meter la relatividad, la especial, y a partir de ahí decir que la velocidad de la luz viaja para todos los lados a la misma velocidad, independientemente del observador, para salvar, precisamente, lo que el experimento de Michelson mostró de la Tierra. Ni ningún otro ha podido hasta el momento. Y tenías grandes pensadores como Fernand Corbet, ya en el año 1850, que decía en uno de sus libros: al menos han podido pasar 4 cosas para que el experimento de Michelson-Morley no pudiera demostrar que la Tierra da vueltas, obviamente. Que el aparato estuviera mal concebido, que el experimento hubiera sido mal interpretado, que el corrimiento fuera inferior a lo que podía medir y que la Tierra no se mueve. Por eso hay grandes científicos a día de hoy, como Wolfgang Schmidt, que son geocentristas, aunque no sean terraplanistas, pero ya ponen en entredicho absolutamente todas las mentiras de la NASA y sus amigos. De hecho, el propio Lo que pasa es que toda esta información no nos la dan, Alex. La tenemos que ir a rebuscar nosotros. ¿Por qué? Porque igual que hay científicos como Stefan Lang, que ya no son más virólogos, porque dice que los virus existen como tal y te los presentan, tienes que entender que hay un montón de científicos que piensan distinto a la oficialidad y no se les da voz en ningún otro medio, y a nosotros no nos llega esa información. Y por algo, cuando en YouTube, por ejemplo, buscas algo de la Tierra plana, te sale precisamente todo lo contrario, lo que es contra la Tierra plana. Porque acuérdate que la censura en YouTube empezó contra la Tierra plana. Que tenemos las imágenes ya en el Congreso de los Estados Unidos, cómo le preguntaban a la CEO de YouTube qué pensaba hacer para que no proliferara la idea de la Tierra plana. Y lo hicieron no recomendando con los algoritmos de YouTube, poniendo abajo en las cajas de comentarios el tema de en todos los vídeos de Tierra plana. Acá tengo el vídeo. Lo pueden ver en nuestros canales. Claro. Todo ya abajo llevándote a Wikipedia la teoría oficial. La primera censura vino con la Tierra plana. Los primeros que sufrimos todo esto ya fuimos nosotros desde hace muchos años. Por eso todavía hay quien dice
que lo de la Tierra plana es un psyop y que está metido por la élite. Pero por favor, ¿un psyop de qué? La Tierra de toda la vida ha sido plana, todas las culturas, todas las cosmologías lo sabían perfectamente. Y ahora, cuando se quiere hacer un revisionismo, precisamente está todo capado y censurado. Mira, ahí está el video con subtítulos oficial del año 2019, donde sale justamente, donde Mrs. Down, después de empezar a comentar, ¿no? Todo arranca desde, bueno, ¿qué va a hacer Facebook, Twitter y YouTube para tratar de frenar el tema de las conspiraciones? Y justamente la pregunta es, justamente, o el ejemplo, ¿cuál es? Dice, los resultados de búsqueda que tengan mucha información falsa, como por ejemplo buscar la Tierra plana. O sea, ellos están reconociendo que la Tierra plana tenía una búsqueda brutal. Por lo tanto, el tema de Tierra plana en YouTube va a ser censurado directamente. Entonces, no solamente eso, sino que lo que venía diciendo Jordi, que me parece que es importante dejarlo en evidencia, esto es libros oficiales de Stephen Hawking, El Gran Diseño, y del Dr. Einstein. Y en ambos libros, en la página 42 del Gran Diseño y en la página 73 del libro del Dr. Albert Einstein y el Universo, se deja claro que no hay ningún experimento físico que haya probado que la Tierra esté realmente en movimiento, y nuestras observaciones de los cielos pueden explicarse asumiendo que la Tierra o el Sol están en reposo. Ellos saben eso. Entonces, el problema es, yo puedo explicarlo, pero tengo que demostrarlo porque soy científico. Y no puedo poner a mis sentidos, porque mis sentidos me pueden estar engañando. Entonces creo un instrumental. Pero si el instrumental me da de que la Tierra está quieta, ¿qué pasa? O como decía Ernest Mach, justamente el de la velocidad del sonido, que incluso una bóveda celeste en rotación podría generar las mismas fuerzas inerciales que hacen que un péndulo se mueva, por ejemplo. Un péndulo de Foucault se mueva, más allá de que esa era una discusión del momento, que hoy en día con aparatos de alta tecnología como los giroscopios se puede demostrar la falacia del péndulo de Foucault. Pero incluso a lo que voy es esto, siempre hay más de una explicación a un fenómeno. Siempre. Ellos nos quieren dar un universo, un solo verso. Sí. Nosotros buscamos más el multiverso. Se va a hacer corto el programa de hoy, Alex. Podríamos hablar de termodinámica, de física en concreto. Precisamente tenemos a gente en este movimiento que son físicos, que son arquitectos, que son geólogos. O sea, hay mucha gente preparadísima. Hoy se van a quedar un montón de dudas, pero por favor que la gente investigue por sí misma, que no nos crea nada a nosotros. Y sobre todo, aunque hoy no hayamos tocado ciertos temas, hay respuestas, hay muchas respuestas. ¿Todas las tenemos? No. Ayudémonos entre todos a buscar la verdad. Así de claro, como no, Nikola Tesla, el grande. Jordi, David, Iru, gracias por estar en el canal de Alex Comunica. Si queréis, yo os emplazo a otro día a seguir hablando, porque os soy sincero, me habéis ayudado a replantearme muchas cosas. Voy a empezar a investigar sobre esto de la Tesla. ¿Sabes qué pasa, Alex? A leer. ¿Qué? Que cuando alguien investiga, por primera vez se le viene el tema, como ya te vienen los contraargumentos falaces de los quantum fractures, las gatas de Schrödinger, que por cierto, todos estos físicos que en el mundo de Internet la gente alaba, son los mismos que te dices que ya tendrías que reflexionar un poquito en la maldad de esa gente o la absurdidad de los mismos. Entonces, claro, tú ya te haces una concepción errónea hasta de lo que nosotros decimos. Por eso es tan importante. Como el artículo de Muy Interesante, por ejemplo. Claro, o como cuando escuchás personajes de Internet que están en el mundo de la conspiración, un caso Rafa Pal, que salen a decir cualquier barbaridad y entonces te meten como que los terraplanistas decimos tal cosa, tal. Claro. Pero ellos meten no a todos en el mismo saco. Tal y cual, es algo porque invitas, juegan a eso. Juegan a eso. Y cuando los invitas a charlar, ni siquiera vienen. Entonces, hay mucho egoísmo y mucho... Iru, ¿cuántas tertulias he intentado yo, por ejemplo, el tema de la año pasado? ¿Cuántas tertulias he intentado en juntar a médicos que defendían la versión oficial con médicos que obviamente cuestionaban la versión oficial? Imposible, te lo digo. Imposible. Sí, ningún médico oficialista ha querido participar en una tertulia. Así que a ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos están escondiendo aquí? Pues Alex, perdona, haciendo la alusión, sí. O sea, un médico oficial te iba a poder demostrar que estaba aislado y purificado el supuesto. No. Pues ningún
ingeniero, ningún astrofísico, ningún científico, entre comillas, te va a demostrar que ni que la Tierra se está moviendo ni que existe curvatura. No te lo pueden demostrar. Solo te queda creer en el principio de autoridad de la o de la NASA. Claro. De la NASA, entiéndase como las agencias espaciales, ¿no? Claro. Este discurso de, no, pero si eso fuese así, entonces ¿por qué China no los denuncia? Dale, muchachos, seamos un poquito honestos, cómo funciona el poder. No es que ni nos las damos para nada, y tampoco es que lo seamos, ni listos aquí ni más que otros. Simplemente hemos hecho el trabajo de cuestionar y de rebuscar. Y no solo nos hemos quedado en la Tierra plana, por suerte, que hemos rebuscado en todo tipo de historia, hemos rebuscado el lenguaje, en la sociedad, etcétera, etcétera, incluso en la medicina. De hecho, desde el primer día ya vimos que todo esto del compañía era una farsa más de las muchas que han habido a lo largo de la historia. Pero me refiero que ni somos muy listos, pero es que tampoco somos muy tontos. Me refiero que lo único que hemos tenido han sido ganas de buscar y de cuestionar y reflexionar y enfrentarnos una vez más a cuestionar nuestros principios, que aunque nos crea la disonancia cognitiva, pero nos hemos puesto a enfrentarnos a ellos. Que sepáis, Jordi, Iru, David, que aquí siempre tendréis un altavoz en este medio. Jordi, Iru, David, gracias por estar en el Twitch de Alex Comunica. Un abrazo, cuidaos mucho. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Alex. Y nosotros, buscadores... Las teorías solo es. Nunca se ha probado, hijo, pero en la escuela te ponen un 10. Mucho aquel día cuando le mencioné la gravedad sin cirugía. Él dijo para un poco y piensa con independencia y pregúntate primero si eso tiene coherencia. ¿Cómo puedes pensar que una bola que gira puede absorberlo todo con su fuerza coercitiva? Pero pájaros e insectos se elevan para arriba. La gravedad, por cierto, debe ser muy selectiva. Piensa lógicamente, porque la gravedad solo funciona en nuestra mente. Tan solo la predican los maestros en la escuela, repitiendo como loros sin entender lo que enseñan. Eso es pura mierda. Todo lo que dijo Isaac Newton, nada de eso concuerda. En los tipos como Newton tú no puedes confiar. Sus mentiras masónicas no te pueden revelar. De hecho, hijo mío, es la densidad. Es por eso que las cosas caen con facilidad. Un objeto cae al suelo si es más denso que el aire, pero si es más ligero, entonces se elevará y seguirá subiendo sin parar. Eso es lo que se conoce como flotabilidad. Y eso, hijo mío, tiene mucho más sentido que toda la gravedad. Mucho más sentido, mucho más sentido, mucho más sentido. No creas en la gravedad. Fantasías, no es la realidad. No creas, teoría solo es. Nunca se ha probado, hijo, pero en la escuela te ponen un